Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy estamos con el jefe de Preinversión, Javier Illescas. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Una semana antes del mensaje presidencial del 28 de julio, hubo una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Finanzas y por los miembros del directorio, que son ministros también de diferentes sectores, donde se dio una exposición de los resultados de promoción de la inversión privada que de alguna manera pretendían o buscaban contrarrestar esta idea que estaba un poco extendida de que durante este gobierno se había promovido menos inversión privada en menores montos o con menor énfasis que en periodos anteriores. Lo hemos invitado a Javier para entrar un poquito en detalle respecto a qué se ha logrado hasta el momento y cuáles son los planes que se tiene hacia adelante. Javier, gracias nuevamente. Lo que se transmitió en esta conferencia de prensa se dio un dato que terminó resultando llamativo, porque después de muchas afirmaciones respecto a que se había promovido poca inversión privada, de pronto se presentó información que mostraba que incluso se había promovido más que en en el equivalente de los primeros años de gobierno previos de los anteriores gobiernos. ¿Esto es así? Sí, es exacto. Lo que ha ocurrido es que en lo que va del año hasta julio se han hecho adjudicaciones por un monto de inversión comprometida de 2.300 millones de dólares, que para periodos equivalentes de años previos es récord. Y mencionaba en otra entrevista que en el año pico que habíamos tenido en montos de inversión comprometida y número de proyectos era el 2011, con poco más de 3.000 millones en todo el año. Y alrededor de 8 proyectos, y teníamos en el año 2013, en lo que iba hasta julio, los 2.306 proyectos. Entonces, si uno sumaba este monto en ambas métricas, ¿no? Volumen de proyectos y valor de inversión, y le añadíamos lo que estaba programado para el resto del año, es lo que hacía alrededor de 24 proyectos y poco más de 10.000 millones de dólares en inversión comprometida. O sea, ha visto que se cumplan las adjudicaciones programadas, ¿no? Claro, o sea, a finales de este año van a haber en total 24 proyectos entregados en concesión, digamos. O APPs. APPs. Y por favor, tenemos ahí un gráfico que es el número 2, que es promoviendo la inversión privada a través de APPs. Si lo podemos poner, ahí está Javier. Ok, entonces, esa cifra de 10.000 millones sería el acumulado en el año. En el año solamente. En el año. O sea, si uno ve la curva roja, esa es la evolución temporal desde el 2000 más o menos, de los procesos de APPs en valor hasta llegar al 2013, que vemos 2.300 en la parte baja de la columna. Las columnas son los valores. Vemos 2.300 a julio, pero si todo sale como previsto, la columna total sería de 10.000 millones, ¿no? Ahora, antes de entrar, son 22 proyectos. Antes de entrar al 2013, ahora, esas barras de los años previos no consideran los procesos de concesión que no eran APP, sino que eran concesión propiamente dicha, ¿o sí incluyen? No, son básicamente concesiones. Lo que pasa es que cuando uno habla de concesiones, está hablando de proyectos en donde está la construcción, operación, mantenimiento. Pero, por ejemplo, hay transacciones que son contratos de suministro, o sea, unas reservas frías, por ejemplo, son contratos de suministro de energía. Hay ahí inversión comprometida generalmente en los contratos, pero no es un contrato de construcción, operación, mantenimiento, es básicamente suministro. No es una concesión, pero es una asociación público-privada. Ok, esto es inversión comprometida. Pero, por ejemplo, la Interoceánica, ¿en qué año fue? Eso fue en el año... 2005 más o menos, 2005. Claro, o sea, de esos 1.342 millones, o sea, ¿ahí está considerada la Interoceánica? Sí, claro, sí, claro. Sí, en esas barras, en esas columnas, en el año respectivo debe estar considerada la IRSA Norte, la Interoceánica, etc. Ok, pero eso quiere decir que ha habido un largo periodo en el cual no, o sea, digamos, ¿qué pasó el 2007? En general, en el segundo año de gobierno hay como en el primero en realidad, ¿no? Entre el primero y el segundo hay como una caída siempre. ¿Eso claro. ¿Cómo se explica? ¿Es como el proceso de adaptación que tenemos? Yo creo que sí, es un proceso de aprendizaje de la nueva administración, de entendimiento del esquema y de la preparación de la cartera, ¿no? Entonces, pero una vez superada esa fase, entramos en un ascenso. El ascenso ha sido suave anteriormente,
pero ahora este año, 2013, si todo se cumple, es un año super récord, porque el monto total de 10.000 sería más, casi, es el triple de lo que ha sido el año pico 2011. El 2011. ¿Y eso, hasta ahora cuántos procesos de concesión han habido en este año? Este año 6. 6. En todo el periodo de gobierno hay 12, y de los cuales a la fecha de enero a julio son 6. 6. Y se espera llegar a los 22 que O sea, hay mencionaba. 10 en lo que viene del año. Más de 10, ¿no? Sí. Digo, pues, no, que claro, 6 menos 2, 16, es un montón. Sí, sí, sí. Ya, ok, vamos a hablar de cuáles son los principales en este caso. Ahora, son 16 que en realidad podrían postergarse algunos meses y Bueno, pasar esas contingencias siempre pueden ocurrir puntualmente, ¿no? Pero lo importante es que finalmente sabemos que se van a adjudicar. O sea, el año pasado se postergó, por ejemplo, la línea de transmisión Machu Picchu, Quencoro Tintaya, para unos 2 meses casi después y se adjudicó. La hidroeléctrica de Moyoco igual se postergó 1 mes y pico y al final se adjudicó. O sea, en ese caso, más menos un mes y pico, con ese margen, totalmente se adjudica la cartera, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos más grandes que tienen que salir de acá a fin de año? El más grande en términos de valor es la línea 2, ¿no? Que debe estar poco más de 5.000 millones de dólares considerando IGB, etcétera, ¿no? Ok, 5.000 millones. Claro, es un número todavía por definirse exactamente, la factibilidad, el estudio de factibilidad ya está terminado por el consultor, está en revisión del Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, entonces ya en algún momento pronto se va a liberar el número, pero estamos hablando alrededor de ese orden. De ese monto. ¿El segundo en importancia? En importancia de esta cartera, podríamos decir, bueno, el gasoducto depende si se adjudica a fin de año o se adjudica en el primer trimestre del primer año, como ha dicho el presidente, ¿no? Okay. Entonces, o sea, que no está todavía considerado en este... No, por una cosa de precautoria, ¿no? Para no crear ninguna expectativa innecesariamente. O sea que lo más probable es que se vaya el primer trimestre. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Porque ya, o sea, antes se habían dicho último trimestre, si ya están considerando primer trimestre, es que ahí puede ser que haya un... Lo que pasa es que están los estudios en curso. Wood Mackenzie es el consultor que está haciendo los estudios del caso, y dependiendo de eso, ellos tienen varios entregables en los cursos, uno en el curso de las próximas semanas, en lo que se llama el term sheet, que es la configuración básica, y en septiembre debe estar su estudio final. Entonces, tomando en cuenta esos referentes, se podrá saber con más certeza eso. ¿No? ¿Ese estudio es para determinar qué? Bueno, configuración básica, que es ingeniería, costos referenciales, trazo, cosas por el estilo. Ya, ok, pero no está en discusión, porque hay toda una discusión sobre la viabilidad económica financiera del proyecto. Entonces hay quienes dicen que no, que no hay demanda, y hay quienes dicen, oye, construye el ducto y vas a ver cómo va a aparecer la demanda, como pasó con la interoceánica del sur, ¿no es cierto? Eso no está ahorita en el debate, eso, ya está decidido que eso se va a hacer. No, claro, es una decisión, primero es una decisión política y segundo está encargado por inversión y estamos trabajando en un cronograma y con consultores con miras a adjudicar. O sea, es un hecho que se va a adjudicar. El tema es, todavía falta definir aspectos como que si efectivamente es fin de año o principios de otro. Ok, pero ¿se han hecho un cálculo de la demanda potencial ya? O sea, el consultor está viendo esos temas. Ok, y porque a partir de eso se va a definir si requiere subsidio del Estado o qué nivel de subsidio, mejor dicho. En principio debiera ser un esquema autosostenible, ¿no? No requeriría un subsidio del Estado. ¿Ustedes creen que eso va a ser así? Sí, eso es lo que está viendo el consultor, sí. ¿Y si el consultor determina que no es autosostenible, qué pasa? No, pues, bueno, depende si se usa esquemas de garantía red principal, se lleva tarifas, pero todo eso no puedo adelantar nada concreto porque eso justo lo está evaluando el consultor. Ok, claro, en el peor de los casos se podría llegar al esquema como se financió el ducto de Camisea, por ejemplo, originalmente, que se puso una especie de pago adicional en el recibo de luz eléctrica a los consumidores. Es un ejemplo. De Lima. Es un ejemplo. Ok, en el caso de la línea 2 del metro, si se licita efectivamente este año, ¿para qué mes está programado? Diciembre. También, que la primera semana de diciembre, digamos. La fecha de cronograma que tenemos publicada es el 12. 12. Y claro, pues después de la quincena me imagino que nada sale, ¿no? No necesariamente. O sale Cupanetón, ¿no? El 12, si es que se licita efectivamente, ¿cuáles son los plazos que tienen previstos de construcción, operación? O sea, ¿cuándo Lima va a ver esa nueva línea del metro? Bueno, la idea es que esté construida en alrededor de unos 4 años más o menos, ¿no? 4 años.
Y esa va a ir desde... Esta va desde Ate hasta el Callao. Hasta el Callao. Tomando un segmento que en realidad es de la línea 4, que va desde el aeropuerto hasta la línea 2 per se, y que cuando se concesione la línea 4, ese segmento se pasa al concesionario de la línea 4 completa. ¿No? Ok. Bien, entonces digamos que lo principal es la línea 2 del metro. ¿Alguna concesión adicional que importante sí, para este año? Después de eso está, por ejemplo, bueno, está Chavimochic, que es la irrigación de Chavimochic. Que es una etapa adicional. Es la tercera etapa de Chavimochic, que sería la concesión de las 3 etapas. O sea, hay obras de habilitación de tierras para cultivo agrícola, más obras de infraestructura, una presa, un canal madre, etcétera. Y además está la operación y mantenimiento de las 3 fases, las 2 existentes y la nueva, ¿no? Después está la red de dorsal de fibra óptica. O sea, la red dorsal también está programada para este año. Sí. ¿Y ya el MTC ha acabado con el diseño del proyecto? O sea, la factibilidad ya está terminada, es pública, el estudio de factibilidad. Cosas pendientes fundamentales es definir el nivel de cofinanciamiento que dará el Ministerio de Economía y Finanzas. Pues son cofinanciados, hay varios, que son Línea 2, Chavimochic, Red Dorsal, Chinchero. Esos son los principales proyectos, pero hay otros de menor envergadura, si quieren, que es el teleférico de Cuela, o la administración de operación y mantenimiento del Teatro Nacional, del Gran Teatro Nacional, o el proyecto de aguas Provisur. ¿Ese en qué consiste? Esa es una mejora del abastecimiento de agua, distribución de agua y tratamiento de aguas residuales para 4 balnearios del sur de Lima: San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa y Santa María, ¿no? Entonces incluye la inversión de una desaladora, abastecimiento, almacenamiento de agua, distribución, alcantarillado, disposición de aguas servidas y tratamiento de esas aguas. Que también es para este año. Está previsto para este año.